Imagina el mundo antes del mundo. Un caos primigenio, donde el tiempo no existía, donde la luz y la oscuridad aún no habían aprendido a separarse. En ese abismo sin forma, algo comenzó a respirar. No era un dios todavía, era una semilla, una promesa de poder absoluto. Hoy vamos a hablar de Zeus, el padre de los dioses, el señor del Olimpo, el dios que derrocó a su propio padre, que gobernó cielos y tierra, que amó con la pasión de una tormenta, y que castigó con la precisión de un rayo. Pero antes de que fuera rey, fue un bebé escondido en una cueva. Y esa historia es mucho más oscura, mucho más humana, y mucho más fascinante de lo que cualquier película te ha contado. Bienvenidos, esto es la historia completa de Zeus. Para entender a Zeus, primero debemos entender el mundo en el que nació. Y ese mundo no empezó con los dioses olímpicos. Empezó con algo mucho más antiguo y mucho más aterrador. Al principio solo existía el caos. No el caos como lo entendemos hoy, el desorden, la confusión. No. Este caos era el vacío primordial, el espacio entre la existencia y la nada. De ese abismo brotaron las primeras fuerzas del universo. Gea, la tierra madre; Tártaro, el abismo más profundo del inframundo; Eros, la fuerza del amor que une todas las cosas; y Erebo y Nix, la oscuridad y la noche. Gea, sola y poderosa, engendró a Urano, el cielo estrellado. Y fue Urano quien se convirtió en su consorte, cubriendo la tierra con su cuerpo celestial cada noche. Juntos tuvieron 12 hijos enormes, criaturas de poder cósmico, a las que llamamos los titanes. Sus nombres resonaban como terremotos. Océano, dios de las aguas que rodeaban el mundo; Hiperión, titán de la luz solar; Cronos, el más joven y el más ambicioso; Rea, dulce y maternal; Temis, diosa de la ley divina; Mnemosine, la memoria; y muchos más. Pero Urano era un padre terrible. Aterrado de ser superado por sus hijos, los empujó de regreso al vientre de Gea, encerrándolos en las profundidades de la tierra. La madre sufrió en silencio, pero el sufrimiento de una diosa tiene un límite. Gea forjó en su secreto una hoz de adamantina, el metal más duro del universo, y se la entregó al más joven de sus hijos, Cronos. ¿Quién de vosotros se atreve?, preguntó a sus hijos atrapados. Solo Cronos extendió la mano. Aquella noche, cuando Urano se acercó a Gea, Cronos actuó. Castró a su padre con la hoz de piedra, y arrojó sus restos al mar. De la sangre que cayó sobre la tierra, nacieron las Erinias, diosas de la venganza. Y de la espuma del mar donde cayeron los restos, nació Afrodita, la diosa del amor. La belleza nació del acto más violento del cosmos. Con Urano derrocado, los titanes quedaron libres, y Cronos se proclamó rey del universo. Pero al herir a su padre, Cronos había escuchado una profecía que lo perseguiría el resto de su vida. Tal como él había derrocado a Urano, uno de sus propios hijos lo derrocaría a él. El ciclo de la traición acababa de comenzar. Cronos se convirtió en el señor más poderoso que el mundo había conocido jamás. Gobernó durante una era dorada, un tiempo en que los hombres vivían en perfecta armonía con los dioses, sin enfermedad, sin vejez, sin dolor. Los poetas lo recordarían como la edad de oro de la humanidad. Pero Cronos llevaba una herida que ninguna era dorada podía sanar: la profecía. Tomó como esposa a su hermana Rea, y cuando ésta comenzó a concebir hijos, el miedo de Cronos se transformó en algo monstruoso. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos tomaba al recién nacido, abría la boca y se lo tragaba entero, uno tras otro. Así devoró a Hestia, diosa del hogar; a Deméter, señora de las cosechas; a Hera, futura reina del Olimpo;
a Hades, rey del inframundo, y a Poseidón, señor de los mares. 5 dioses olímpicos, tragados por su propio padre, antes de haber pronunciado una sola palabra. Intentad imaginar lo que sentía Rea, la agonía de ver a tus hijos desaparecer en la boca de tu propio esposo, el amor convertido en pesadilla. Cuando quedó embarazada por 6ª vez, Rea no estaba dispuesta a aceptarlo. Viajó en secreto hasta la isla de Creta, una tierra agreste y montañosa en el corazón del Mediterráneo. Y allí, en una cueva del monte Ida o del monte Dicteo, según distintas versiones de la historia, en la oscuridad, entre el sonido del viento y del mar, dio a luz a su hijo más pequeño, Zeus. Para engañar a Cronos, Rea envolvió una piedra, una simple roca, con pañales, y se la entregó a su esposo como si fuera el bebé. Cronos, sin mirarla 2 veces, se la tragó. La piedra que creyó que era su hijo, se llamaría después el ómfalo, el ombligo del mundo, y sería venerada en Delfos durante siglos. El bebé Zeus quedó bajo el cuidado de las ninfas Amaltea y Merisa, en la cueva cretense. La cabra Amaltea, algunos dicen que era una ninfa con forma de cabra, lo amamantó con su leche divina. Para que los llantos del niño no llegaran a oídos de Cronos, los curetes, guardianes divinos, golpeaban sus escudos con las espadas, creando un estruendo que ahogaba cualquier sonido. Zeus creció en esa cueva, sin corte, sin palacio, sin trono, un dios criado entre rocas, nieblas y el rugido del viento mediterráneo. Y cuando fue lo bastante mayor para comprender quién era y lo que le había sido robado, tomó una decisión. Iba a reclamar su destino. Para lograr su objetivo, Zeus necesitaba aliados. Su primera acción fue acercarse a la titanesa Metis, la más sabia de todos los seres divinos, cuyo nombre significaba precisamente prudencia y sabiduría. Con su ayuda, Zeus preparó un emético, una poción que haría que Cronos vomitara todo lo que había tragado. Disfrazado de copero, Zeus logró que su padre bebiera la poción. Y entonces Cronos comenzó a regurgitar uno a uno a sus hijos divinos. Primero salió la piedra, el engaño de Rea, que fue consagrada en Delfos. Luego Poseidón. Luego Hades. Luego Hera. Luego Deméter. Luego Hestia. 5 dioses olímpicos resurgieron del vientre de su padre, adultos, furiosos y con ganas de guerra. La batalla por el universo había comenzado. Lo que siguió fue la guerra más devastadora que el universo había conocido. La llamamos la Titanomaquia, la guerra de los titanes, y duró 10 años. 10 años de combate cósmico entre 2 generaciones de dioses. Por un lado, los titanes, liderados por Cronos, establecieron su cuartel general en el monte Otris, al sur de Grecia. Sus filas incluían a los más poderosos seres del cosmos. Por el otro, los olímpicos, los hijos de Cronos, se atrincheraron en el monte Olimpo, al norte, con Zeus como estratega y comandante. Estos dioses más jóvenes luchaban no solo por la victoria, sino por la supervivencia. Durante años, ninguno de los 2 bandos lograba imponerse. Los titanes eran más viejos, más experimentados, más poderosos en bruta fuerza. Los olímpicos eran más ágiles, más creativos, más desesperados. Fue entonces cuando Zeus tomó una decisión que cambiaría el equilibrio de la guerra. Bajó al Tártaro, el abismo más profundo de la creación, donde Urano había encerrado a seres que ni siquiera los titanes querían cerca. Allí, en la oscuridad absoluta, encontró a 3 prisioneros colosales, los cíclopes, gigantes de un solo ojo, que habían forjado el trueno y el rayo desde el principio de los tiempos. Y los hecatónquiros, los de 100 manos, seres tan descomunales que cada uno podía arrojar 100 rocas al mismo tiempo. Zeus los liberó, y a cambio, los cíclopes le hicieron un regalo que definiría su imagen para siempre: el rayo.
el trueno, el relámpago de Zeus. A Poseidón le entregaron el tridente de 3 puntas, capaz de sacudir la tierra y separar los mares. A Hades le dieron el casco de invisibilidad, que le permitía moverse sin ser visto. 3 armas, 3 poderes, 3 hermanos listos para terminar la guerra. La batalla final fue una catástrofe de dimensiones cósmicas. Los hecatónquiros arrancaban montañas enteras y las arrojaban sobre los titanes. Zeus lanzaba sus rayos sin cesar, incendiando el cielo. El mar hervía, la tierra se partía, el Tártaro temblaba en sus profundidades. Los titanes cayeron. Cronos y sus aliados fueron arrojados al Tártaro, encerrados tras muros de bronce y vigilados eternamente por los hecatónquiros. Algunos titanes, que se habían mantenido neutrales, o que habían ayudado a los olímpicos, fueron perdonados. Atlas, por ejemplo, fue condenado a cargar el cielo sobre sus hombros. Un castigo tan elegante como brutal. Con la guerra ganada, llegó el momento del reparto. Los 3 hermanos divinos hicieron lo que cualquier familia poderosa haría. Echaron a suertes el dominio del universo. Zeus obtuvo el cielo y la soberanía suprema sobre todos los dioses. Poseidón se llevó el mar. Hades recibió el inframundo. La tierra y el monte Olimpo quedaron como territorio común. Zeus era ahora, oficialmente, el rey de los dioses. Pero gobernar el Olimpo resultaría ser casi tan complicado como conquistarlo. Porque el problema con los dioses no es solo derrotar a tus enemigos. El verdadero problema es sobrevivir a tu propia familia. Antes de hablar de los grandes dramas del Olimpo, es importante mencionar 2 episodios más que pusieron a prueba el reinado recién conquistado de Zeus: la gigantomaquia y el desafío de Tifón. La gigantomaquia fue una segunda guerra, esta vez contra los gigantes, hijos de Gea, surgidos de la sangre de Urano. Gea, enfurecida por el encarcelamiento de sus hijos los titanes, los despertó contra los olímpicos. Esta guerra fue diferente. Los gigantes no podían ser derrotados solo por dioses. Necesitaban la intervención de un héroe mortal. Zeus llamó a Heracles, el hijo semidivino, y juntos, dioses y héroe, aplastaron a los gigantes. Pero el mayor desafío llegó después: Tifón. Tifón era el ser más aterrador que la mitología griega jamás concibió. La última y más terrible criatura de Gea, concebida en su furia absoluta. Era tan enorme que su cabeza rozaba las estrellas, sus brazos llegaban a los confines del mundo, y de su cintura para abajo se retorcían 100 serpientes de fuego. Sus voces eran todos los sonidos animales al mismo tiempo: el rugido del león, el ladrido del perro, el silbido de la serpiente. Ante Tifón, los propios dioses del Olimpo huyeron despavoridos a Egipto, transformándose en animales para ocultarse. Solo Zeus se quedó. El combate entre Zeus y Tifón fue épico y no siempre fue a favor del dios. En un momento de la batalla, Tifón logró arrebatarle a Zeus sus tendones, dejándolo temporalmente indefenso. Fue Hermes quien recuperó los tendones y se los devolvió al rey de los dioses. Renovado y más furioso que nunca, Zeus lanzó sus rayos contra Tifón con toda su potencia, hasta que la criatura quedó aplastada bajo el monte Etna, en Sicilia. Y según la tradición, cuando el volcán erupciona, es el aliento de fuego de Tifón intentando escapar de su prisión. Después de estas guerras, el dominio de Zeus era absoluto. El cielo, la tierra, los titanes encadenados en el abismo, los gigantes aplastados, el monstruo primordial sepultado bajo una montaña. El rey del Olimpo estaba listo para reinar, y para amar, y para crear problemas. Si hay algo que la humanidad siempre ha asociado con Zeus, además del rayo, es su inagotable apetito amoroso. Zeus fue el padre de más dioses, semidioses y héroes que cualquier otro ser en la mitología griega. Y sus conquistas amorosas son una ventana fascinante hacia cómo los antiguos griegos entendían el poder, la fertilidad, el destino y la relación entre lo divino y lo humano.
Pero empecemos con su esposa legítima, porque la historia de Zeus y Hera es en sí misma uno de los grandes dramas del Olimpo. Hera era la reina de los dioses, hermana y esposa de Zeus, diosa del matrimonio y de la familia. Su relación con Zeus era tan compleja como el universo mismo: amor y celos, poder y conflicto, lealtad y traición constante. Dicen que Zeus la cortejó transformándose en un cuclillo mojado y desvalido, en medio de una tormenta. Hera, movida por la compasión, recogió el pajarito y lo abrigó contra su pecho. Fue entonces cuando Zeus reveló su verdadera forma. Hera, ya enamorada, o tal vez comprometida por el gesto, accedió a casarse con él. Pero Zeus no era precisamente un esposo fiel, y sus aventuras amorosas dieron lugar a algunos de los mitos más memorables, y en muchos casos, más perturbadores de la antigüedad. Con Metis, la titanesa de la sabiduría, Zeus tuvo a Atenea. Pero una profecía advertía que el hijo de Metis sería más poderoso que su padre. Así que Zeus, siguiendo el terrible ejemplo de Cronos, se tragó a Metis. Sin embargo, la historia tiene un giro extraordinario. Atenea ya había sido concebida y creció dentro del propio Zeus hasta que, aquejado por un terrible dolor de cabeza, Hefesto le abrió el cráneo con un hacha, y de allí emergió Atenea, completamente armada, con casco, escudo y lanza, la diosa de la sabiduría, nacida directamente del pensamiento de su padre. Con Leto, una titanesa de suave carácter, Zeus engendró a Apolo y Ártemis, los gemelos divinos del sol y la luna. Hera, enfurecida, persiguió a Leto por toda la tierra, prohibiendo que ningún lugar sólido le diera cobijo para dar a luz. Solo la isla flotante de Delos, que no estaba anclada al fondo del mar, pudo acogerla. Con Sémele, una princesa mortal de Tebas, tuvo a Dioniso, el dios del vino. Esta historia es especialmente trágica. Hera, disfrazada de anciana nodriza, convenció a la joven Sémele de pedir a Zeus que se le revelara en toda su gloria divina. Zeus, que había prometido concederle cualquier deseo, se vio obligado a cumplirlo. Y la forma verdadera del dios del rayo incineró instantáneamente a la mortal. Zeus rescató al bebé Dioniso del vientre de su madre, y lo cosió en su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Con Europa, una princesa fenicia, Zeus se transformó en un toro blanco de belleza sobrenatural. Cuando Europa, fascinada, subió a su lomo, el toro se lanzó al mar y la llevó hasta la isla de Creta. De esa unión nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón, 3 reyes legendarios. Con Leda, reina de Esparta, Zeus se transformó en cisne. De esa unión extraordinaria nacieron 2 pares de gemelos: Helena de Troya, la mujer cuya belleza desencadenaría la mayor guerra de la antigüedad, y Pólux, y por otro lado, Clitemnestra y Cástor. Con Dánae, una princesa encerrada en una torre de bronce por su propio padre Acrisio, que temía una profecía que decía que su nieto lo mataría. Zeus entró transformado en lluvia de oro. Nació Perseo, el héroe que mató a Medusa. Con Alcmena, una mortal casada, Zeus se transformó en su propio esposo para pasar la noche con ella. De esa noche nació Heracles, el héroe más grande de la mitología griega. ¿Cómo debemos leer estas historias hoy? Es una pregunta legítima y necesaria. Los mitos griegos son documentos de su tiempo. Reflejan una sociedad en la que el poder divino justificaba cualquier acción, en la que la belleza era peligrosa, y en la que los mortales eran juguetes de las voluntades divinas. Zeus, en estos relatos, representa la autoridad absoluta, el poder que no rinde cuentas a nadie, la fuerza que puede tomar cualquier forma para conseguir lo que desea. Pero también hay algo más profundo en estas historias. Cada uno de los hijos de Zeus representa un aspecto de la experiencia humana. Atenea, la sabiduría; Apolo, el arte y la luz; Ártemis, la naturaleza y la independencia; Dioniso, el éxtasis y la locura liberadora;
Heracles el esfuerzo y el sufrimiento redentor, Perseo el valor contra lo monstruoso. Zeus no solo era el rey, era el padre de lo que los griegos consideraban la civilización misma. Más allá del amante apasionado y el guerrero victorioso, existe otra faceta de Zeus que los griegos consideraban la más importante de todas. Zeus como guardián del orden cósmico y la justicia. El título más sagrado de Zeus no era Señor del Olimpo, ni Dios del rayo, era Zeus Xenios, el dios de los huéspedes, el protector de la hospitalidad sagrada. En la antigua Grecia, la hospitalidad no era una simple cortesía, era un deber sagrado, protegido directamente por Zeus. Cualquier viajero que llegara a tu puerta tenía derecho a comida, cobijo y protección, sin importar quién fuera. Maltratar a un huésped era ofender directamente al rey de los dioses. Esta creencia explica por qué la guerra de Troya, en la visión griega, fue justa. Paris había violado la hospitalidad sagrada al raptar a Helena mientras era huésped de Menelao. Zeus también era Zeus Horkios, el guardián de los juramentos. Un juramento pronunciado ante Zeus era inviolable. Romperlo significaba atraer sobre sí la cólera del dios más poderoso del universo. Y era Zeus Soter, el Salvador, el dios al que se invocaba en los momentos de peligro extremo, en las tormentas en el mar, en las batallas, en las enfermedades. Pero la justicia de Zeus no era ciega ni siempre misericordiosa. Sus castigos eran legendarios. Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Zeus lo encadenó a una roca en el Cáucaso, donde cada día un águila le devoraba el hígado, que cada noche volvía a crecer. Un tormento eterno para un acto de compasión hacia la humanidad. Sísifo, el rey más astuto que jamás existió, logró engañar a la muerte 2 veces. Encadenó a Tánatos para que nadie pudiera morir, y luego convenció a Perséfone de dejarlo volver al mundo de los vivos. Zeus personalmente decretó su castigo eterno: empujar una roca gigante colina arriba para siempre, observando cómo caía rodando cada vez que llegaba a la cima. Tántalo, rey que tuvo el honor de comer con los dioses, cometió el peor de los crímenes. Sacrificó a su propio hijo Pélope y sirvió su carne en un banquete divino, pensando que los dioses no lo notarían. Zeus reconoció el crimen de inmediato, restauró a Pélope a la vida, y condenó a Tántalo a estar eternamente en un lago cuyas aguas retrocedían cuando intentaba beber, bajo árboles cuyos frutos se alejaban cuando intentaba comerlos. La eternidad del deseo insatisfecho. De ahí viene nuestra palabra tantalizar. La gran inundación enviada por Zeus para borrar a una humanidad corrompida, con solo Deucalión y Pirra sobreviviendo en un arca, tiene ecos extraordinariamente similares al diluvio de Noé en la tradición hebrea y mesopotámica. Esto sugiere que estas historias de dioses que juzgan a la humanidad y la reinician forman parte de un sustrato mítico común a toda la cultura mediterránea y del Próximo Oriente antiguo. Zeus, en definitiva, no era solo el más poderoso, era el juez supremo del cosmos. Para los griegos, Zeus no era solo un personaje de mitos, era una fuerza viva, presente en cada tormenta, en cada trueno, en cada rayo que hendía el cielo nocturno. Su culto era el más extendido de toda Grecia, y sus centros de adoración marcaban la geografía del mundo antiguo. El más importante era Olimpia, en el Peloponeso. Allí, cada 4 años, los griegos celebraban los Juegos Olímpicos en su honor. No solo una competición atlética, sino un festival religioso de escala panhelénica. Durante los Juegos, todas las guerras entre ciudades-estado griegas debían cesar. Una tregua sagrada en nombre de Zeus. En Olimpia se levantaba uno de los monumentos más grandiosos del mundo antiguo: la estatua crisoelefantina de Zeus, obra del escultor Fidias, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sentado en su trono de oro y marfil, el Zeus de Fidias media 12 metros de altura. Los visitantes que entraban al templo describían la experiencia como abrumadora, como si la presencia del dios fuera física y palpable. Un escritor antiguo,
decía que si Zeus se levantara de su trono, levantaría el techo del templo. El oráculo de Dodona, en el norte de Grecia, era el centro profético más antiguo del mundo griego, anterior incluso al de Delfos. Allí Zeus hablaba a través del susurro de los robles sagrados, y los sacerdotes interpretaban sus mensajes en el crujir de las hojas y en el vuelo de las palomas. Los sacrificios a Zeus eran los más importantes del calendario religioso griego. Los bueyes blancos eran su ofrenda preferida, quemados en altares al aire libre, porque Zeus era un dios del cielo, no de las cámaras cerradas. Su festival más importante en Atenas era la Diasía, marcada por ofrendas y por una atmósfera que las fuentes antiguas describen más como apaciguamiento que como celebración. Los griegos temían a Zeus, tanto como lo veneraban. El epíteto olímpico que lleva su nombre todavía resuena en nuestro vocabulario moderno. Los Juegos Olímpicos, el Monte Olimpo, la palabra Olimpiada, todo viene de él. Y cuando los romanos absorbieron la mitología griega, Zeus se convirtió en Júpiter, cuyo nombre en latín significa literalmente Padre del cielo brillante. El mayor planeta del sistema solar lleva su nombre. Y el día jueves, en inglés Thursday, en alemán Donnerstag, también lleva el nombre del dios del trueno, ya sea en su versión romana o germánica. Zeus está en nuestro calendario, está en nuestro cielo, está en nuestro idioma. 2500 años después de que los griegos construyeran sus primeros templos al dios del rayo, Zeus sigue siendo una de las figuras más reconocibles de la imaginación humana. ¿Por qué? Porque Zeus no es solo un dios, es un arquetipo, es la imagen del Padre poderoso, del gobernante supremo, de la autoridad que puede ser benevolente y brutal al mismo tiempo. Es el reflejo de cómo los seres humanos imaginamos el poder absoluto. Un poder que protege y que castiga, que ama y que destruye, que crea orden y que genera caos con su propia existencia. La psicología junguiana reconoció en Zeus uno de los arquetipos fundamentales de la psique masculina. El hombre Zeus es el líder nato, el visionario, el que ve el panorama completo y toma decisiones que afectan a todos. Pero también el que puede volverse tirano, el que usa su poder para satisfacer sus deseos, el padre ausente que crea hijos brillantes pero heridos. Zeus ha inspirado a artistas a lo largo de siglos. Miguel Ángel lo tomó como modelo para su dios del Génesis en la Capilla Sixtina. Los grabados del Renacimiento lo representaron docenas de veces. Los poemas de Hesíodo y Homero, que narran sus hazañas, están entre los textos más antiguos de la literatura occidental. En la cultura popular contemporánea, Zeus aparece en películas, videojuegos, novelas gráficas y series. A veces como antagonista, a veces como aliado. Siempre como una presencia formidable. Los estudios de filosofía política todavía citan el modelo de Zeus, rey que gobierna por consenso entre sus pares, pero que posee autoridad suprema en los momentos de crisis, como uno de los primeros modelos conceptuales del liderazgo político occidental. Y los astrónomos no dejaron de rendir homenaje. Júpiter, el planeta rey, el gigante gaseoso, que contiene más masa que todos los demás planetas del sistema solar juntos, lleva su nombre con toda la razón del mundo. El más grande para el más grande. Zeus comenzó su historia en una cueva, escondido, vulnerable, alimentado por la leche de una cabra, mientras su padre devoraba a sus hermanos en el mundo de afuera. Y terminó como el Señor absoluto del cosmos, el juez de dioses y hombres, el padre de héroes y diosas, el trueno y el rayo personificados. Su historia es la historia de todos los que han desafiado lo que parecía inevitable, y han tenido el valor de reclamar su destino. ¿Cuál es tu favorita entre todas las historias que hemos contado hoy? La guerra contra los titanes, el nacimiento de Atenea, el castigo de Prometeo. Déjamelo en los comentarios.